Aború, Aboyé, Abochise. Estimados hermanos y hermanas de fe, hoy en este programa les voy a hablar de quizás un sueño o una hipótesis basada en la necesidad de impulsar un liderazgo religioso, unificador, único y universal, que sea capaz de unir y dirigir de una vez por todas a todo el movimiento religioso Orisha Ifá a nivel mundial. Bien sé que este es un tema muy controvertido y que se puede prestar para interpretaciones de todo tipo, pero alguien tiene que hablar de esto alguna vez. Porque aunque a algunos la simple idea de una posible unificación afrorreligiosa a nivel planetario le suene a chino, es mi humilde opinión de que los seguidores Orisha Ifá de este mundo nuestro debemos ir pensando muy seriamente en la necesidad de unirnos de alguna manera efectiva, racional y objetiva, y cuidadosamente respetuosa con los hábitos, costumbres y tradiciones de las diversas modalidades que en esta hipotética unión intervendrían. Y ojo, esto no es una trampa, una manipulación o una estrategia para el endiosamiento de algunos en detrimento de otros. Aunque siempre será posible que a algunos esta idea les despierte codicias y les alimente sus egos y aspiraciones de medidas. Aspiraciones de medidas de protagonismo, desde luego. Nada de eso, amigos y amigas. Esta idea es noble y limpia, sin trasfondos ni oscuros propósitos. Es, como acabo de decir, una simple idea, un simple aspecto para la reflexión y nada más. Pues a fin de cuentas solo a ustedes, a la gran masa de seguidores de Orisha Ifá de este mundo, sean quienes sean y de donde sean, en última instancia serían a quienes correspondería decir siempre la última palabra en este sentido. Porque mientras los seguidores de Orisha Ifá, en cualesquiera de sus manifestaciones, sigamos viviendo en la anarquía religiosa en la que desafortunadamente nos encontramos desde hace siglos, y aclaro, en todas partes y sin excepción alguna, continuaremos siendo tan incomprendidos, tan mal catalogados y hasta injustamente discriminados por la sociedad moderna mayoritaria, como hasta ahora ha venido y viene sucediendo en muchas partes, lo cual no es nuevo para ninguno de ustedes. Mientras sigamos sin una dirección y sin un liderazgo espiritual y religioso único o unificado a nivel planetario, que sea inteligente, capacitado, disciplinado, educativo y capaz de dirigir con inteligencia, racionalidad y buenos ejemplos de conducta y disciplina a nivel mundial, este grandioso, a la vez que anárquico y ancestral movimiento afrorreligioso que agrupa a millones de seres humanos en todo el mundo, tristemente seguiremos siendo discriminados, marginados y mal interpretados. O sea, seguiremos siendo unos incomprendidos marginados sociales de la fe, la espiritualidad y la religión. Y esto, por mucho que querramos aparentar lo contrario. Porque tristemente la sociedad no nos trata como trata a católicos o cristianos, como trata a los musulmanes o judíos, sino que se nos trata como a unos marginados a quienes en ocasiones se les tolera y paremos de contar. En pocas palabras, mientras esta caótica situación continúe, mientras sigamos permitiendo
que este vergonzoso anarquismo interno que nos corroe siga a su aniquilador paso, continuaremos siendo pisoteados y maltratados por los gobiernos y sus instituciones, por la mayor parte de la sociedad y, por supuesto, por las confesiones religiosas mayoritarias, creídas de ser las únicas poseedoras de la verdad, en detrimento, desde luego, de la nuestra. Sin tener en cuenta que nosotros, los seguidores de Orisha Ifá, también tenemos nuestra propia verdad y somos más de 120 millones de religiosos y seguidores diseminados por todo el planeta. Y debemos tomar conciencia de una vez por todas, de que tan solo esta respetable cifra de por sí nos otorga todos los derechos a ser escuchados, considerados y respetados, porque poseemos la fuerza para ser escuchados y tenidos en cuenta, y hasta ahora no hemos sabido aplicarla con inteligencia y racionalidad. Y de nada nos vale que repitamos como papagayos una y otra vez hasta cansarnos que nuestra religión es más antigua que la cristiana, que la musulmana y que muchas otras hoy mal denominadas grandes religiones. Porque con tal discreta y raquítica defensa de lo que se supone son nuestros derechos y principios, simplemente lo único que hemos conseguido hasta ahora es seguir siendo catalogados como unos oscuros fanáticos y supersticiosos de segunda clase, que somos incapaces de vivir, estar y comportarnos a la altura de los tiempos que vivimos. Y esto nos debe dar vergüenza a todos, porque aceptar este destino es demostrar a nuestras propias deidades que no somos capaces ni tan siquiera de hacer por ellas lo que esperan de nosotros. Y todo esto a pesar de que irresponsablemente nos pasamos la vida pidiéndole favores y milagros para la solución de nuestros problemas terrenales y cotidianos. Hermanos y hermanas, no somos 4 locos adorando fetiches. Somos más de 120 millones de seres en este mundo que nos merecemos respeto y consideración, que nos merecemos ser escuchados y tenidos en cuenta, bien sea por los gobiernos, por las instituciones y hasta por esas denominadas iglesias mayoritarias y civilizadas, muchas de las cuales no cesan en su malicioso empeño por vernos desaparecer del mapa de las creencias de este planeta. Qué vergüenza que aún no tengamos plena conciencia de esta realidad y que a estas alturas tengamos que reconocer lo ineptos e incapaces que hemos sido y que aún somos para defender con inteligencia nuestra fe, nuestra religión, nuestros principios y nuestros dioses o deidades ante la falsedad, la distorsión y la discriminación a la que nos somete constantemente la mayor parte de una sociedad que mayoritariamente ni tan siquiera conoce las interioridades de nuestra religión. Y nada más y nada menos que una sociedad que, sin embargo, a pesar de tal cerval desconocimiento, se da el lujo de juzgarnos, de desprestigiarnos, de marginarnos o de excluirnos de toda consideración positiva de manera sistemática y cotidiana. Hermanos y hermanas, ¿no creen que ya va siendo hora de decir basta a tanta injusticia, trato desigual y discriminatorio hacia 120 millones de seres que adoramos y amamos nuestras afroreligiones en este mundo, cuya globalización económica pretende engullirnos hasta la extinción? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto? Mirando los toros desde la barrera, sin implicarnos, sin hacer nada por cambiar esta triste realidad. ¿Qué clase de religiosos somos? Que no somos capaces ya desde hace siglos y siglos de ignominias y vejaciones de todo tipo, de defender dialécticamente, reitero, a nuestros propios dioses o deidades. ¿O es que somos tan mediocres, tan poca cosa, que nos contentamos con vivir en la semiclandestinidad, escondiéndonos constantemente
para cumplir nuestros deberes para con nuestros orichas o deidades. Y cuidado a aquellos manipuladores y maliciosos, distorsionadores que nunca faltan. Esto no es un llamado para la desobediencia, para hacer revoluciones, para la rebeldía y la sedición. Y ni tan siquiera para animar a la desobediencia colectiva. No se trata de nada de eso, porque conocemos los límites, las leyes y las reglas que rigen nuestras sociedades. Y no somos unos vulgares transgresores. Cuidado con eso. Este llamado a la reflexión colectiva no es más que una invitación para el enfrentamiento dialéctico, lo repito, como la única vía en la que podemos defendernos de tanta ignominia, injusticia y discriminación. Se trata de que todos tomemos conciencia, de que conozcamos que tenemos métodos y medios para canalizar con firmeza nuestras demandas de justicia por los mismos canales que los ordenamientos jurídicos y sociales establecidos nos permiten. Se trata de alzar nuestras voces unidas para que se nos escuche de una vez por todas. No se trata de una invitación a la indisciplina y la rebeldía social por medio de acciones indeseables y transgresoras de las leyes establecidas, mucho menos de alterar el orden público ni nada que se le parezca. Pues tan solo se trata de que unamos nuestras voces y voluntades para que se nos escuche con objetividad y justicia. Tal vez debamos tomar conciencia de que los afrorreligiosos somos 120 millones de votantes potenciales en los diferentes plebiscitos en nuestros países y ciudades. Y deberíamos preguntarnos, con este poder que nos otorga la propia democracia, ¿vamos a seguir votando a gobiernos que nos marginan, que nos maltratan, que nos consideran ciudadanos de segunda clase? A gobiernos y administraciones que en detrimento de nuestros legítimos derechos ciudadanos descaradamente actúan en beneficio de otros en detrimento de nosotros mismos. Es que tenemos en nuestras manos la solución pacífica y democrática de nuestros problemas, por Dios. No tenemos que hacer nada más que unirnos y elevar nuestras voces. Nada más que eso. Y el día que lo hagamos, vamos a ser escuchados porque somos una fuerza social aplastante. Porque nuestros votos, nuestra fuerza, nuestra participación, nuestra ayuda, nuestra colaboración en la consecución de los objetivos sociales se necesitan. Y tenemos que tomar conciencia de ello, que juntos somos una fuerza poderosa. Por otra parte, es una realidad que los que nos consideramos ser religiosos seguidores de Oricha Ifá, mientras continuemos viviendo en el asqueroso caos individualista y en el yoísmo crónico y enfermizo en el que desde hace siglos negligentemente vivimos, no dejaremos de ser catalogados por la mayoría de los componentes de esta sociedad moderna, occidental, del siglo XXI, esta en la que vivimos, como vulgares brujillos de barrio, como repulsivos decapitadores de pollos, gallinas y chivos, como malévolos practicantes de magia negra, como unos fanáticos seguidores del satanismo, o como se les ocurra, a quienes además nos señalan como salvajes elementos desfasados, anacrónicos, fuera de contexto o lugar, o en el mejor de los casos, como elementos antisociales y nefastos para la sociedad. Pero, desafortunadamente, aunque estemos conscientes de que todo esto es injusto y que en realidad los seguidores de Oricha Ifá no nos merecemos tales inmerecidos maliciosos apelativos, debemos de reconocer que la culpa de todo, en gran medida, es de nosotros mismos, porque no hemos sido capaces de organizarnos, de estructurarnos, de unirnos, de amarnos, de disciplinarnos, de defendernos y de respetarnos los unos a los otros y así de proyectar una imagen diferente de nosotros mismos. Muy lejos de todo esto, o de todo ello,
Nos hemos dedicado a actuar como nos da la gana, como mejor nos parezca, a adorar a nuestros orichas como más nos plazca, como si cada uno de nosotros, poseyésemos el don de la iluminación y la trascendentalidad. Y todo esto invita a preguntarnos, ¿es que estamos locos o nos hacemos los locos? Son cientos de años ya los que llevamos sumidos en la más profunda y oscura realidad y en el más triste de los aislamientos y la anarquía religiosa. Y esto nos debe hacer reflexionar, hermanos y hermanas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir alardeando de matarifes y de vulgares necrófagos, exhibiendo nuestras fotos y vídeos con estúpida e irresponsable satisfacción los cadáveres decapitados de los animales sacrificados, exhibiéndonos manchados de sangre hasta la cabeza como si fuésemos unos vampiros sedientos de sangre? Qué bonito, qué bonito. ¿Hasta cuándo vamos a seguir insultándonos, ofendiéndonos, calumniándonos y agrediéndonos los unos a los otros en medio de las redes sociales y en medios públicos y masivos de comunicación? ¿Hasta cuándo vamos a seguir mostrando las fotos, los vídeos de iniciaciones sangrientas, hiriendo la sensibilidad de muchas personas? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que un babalawo tradicionalista o de línea afrocubana irresponsablemente calumnie, injurie y menosprecie públicamente a otros? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que una línea afro-religiosa sus valores menosprecie, critique y ofenda a otras por creerse poseedora de la verdad? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar los escándalos, las actitudes y manifestaciones ofensivas y obscenas de muchos sacerdotes y sacerdotisas, oricha y fa, expresadas con abusiva periodicidad por las redes sociales y otros medios de comunicación masiva? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar el desprestigio, la falta de educación, la ignorancia, la agresividad y beligerancia manifiesta de unos cuantos que dicen actuar en el nombre de la religión? ¿Hasta cuándo vamos a continuar mostrando esta cara tan indeseable y repulsiva a un mundo que nos observa como si fuésemos un atajo de incontrolables salvajes que inmisericordiamente se despellejan entre sí, sin pensar en las nefastas consecuencias de sus acciones? Ya son cientos de años los que los seguidores oricha y fa en todo el mundo estamos sufriendo la carencia de una unidad, de un liderazgo real y efectivo a nivel mundial o universal, que sea capaz de dirigir de verdad los destinos de nuestra religión en su total diversidad, incluyendo los quehaceres espirituales y religiosos de todos sus practicantes y seguidores a niveles planetarios. Porque, a decir verdad, hasta ahora, en la vida práctica, nunca ha existido ni existe tal liderazgo. Y por ello, por esa dispersión anárquica, por este caos que nosotros mismos hemos armado, estamos como estamos. Condenados, rechazados y marginados, y en el mejor de los casos, como tolerados por una sociedad que mayoritariamente nos ve como elementos improductivos, falsos, impropios, y en ocasiones hasta como delincuentes. Y esto, hermanos y hermanas, tiene que acabar, porque nos estamos jugando el futuro espiritual de nuestros propios hijos, de las propias generaciones venideras. ¿Qué más tiempo necesitamos para convencernos de que los siglos que han transcurrido hasta ahora, en los que nos mantenemos envueltos en este caos existencial exageradamente y diverso y anárquico, nos mantiene en el mismo punto de partida? No avanzamos. No conseguimos respeto y consideración, ni tan siquiera reconocimiento efectivo y sincero por parte de la sociedad mayoritaria y sus instituciones. Y sí, pueden decir que al respecto existen excepciones a esta regla, pero son las menos. Y aún así son más excepciones de tolerancia que de aceptación tácita por parte de los entes sociales, desde luego.
Y hablo de un liderazgo que no necesariamente tiene por qué recaer sobre una persona determinada. No, porque puede ser un liderazgo colectivo, bien estructurado, capaz de tomar decisiones colegiadas. No podemos dar oportunidad a las codicias individuales ni a los egocentrismos de ese tipo. No podemos endiosar a nadie convirtiéndole en líder espiritual de pueblos religiosos muy diversos. Eso jamás. Hablo de un liderazgo colectivo que sea capaz de representarnos, de disciplinarnos y de guiarnos a todos por los mejores caminos. De un liderazgo que nos unifique, que nos eduque, que sea capaz y merecedor de hablar y actuar en el nombre de 120 millones de personas y de ponerlas en el lugar que social y justamente se merecen. Ahora bien, puede que algunas personas consideren que ese liderazgo siempre ha existido y que existe en la figura de un Arabá o Luis Shesha Wabaye en Ile-Ife, Nigeria, a quien según tradiciones ancestrales yorubas se debe reconocer como el jefe supremo de la religión yoruba en el mundo, o sea, como una especie de papa yoruba, para que nos entendamos, incluyendo además a su abuelo Merindinlogu, o sea, lo cual es no más que 16 ludos ancianos mayores o consejos de sabios que asesoran o acompañan a este Arabá. Y que con esto ese liderazgo único está garantizado. Pero esto, estimados hermanos y hermanas, esto no es así. Esto no funciona así. Porque, aunque a algunos les cueste meterse esto en sus cabezas, la realidad es que este supuesto líder y su presunto consejo de sabios, que se supone deberían cumplir ese rol de liderazgo, presuntamente otorgado por la más antigua tradición yoruba, desafortunadamente están muy lejos de serlo. Pero muy lejos. Tan lejos de que no se entera y mucho menos se involucra en la solución de los aspectos más simples de la problemática social que confrontamos los afro-religiosos seguidores de Orisha Ifa del mundo. ¿Y por qué? Es la pregunta. Veamos, pues, por razones históricas conocidas, que obviamente ahora no voy a analizar aquí en detalles. Los yorubas, el pueblo y su gente como tal, estuvieron mucho tiempo aislados del resto de la humanidad, especialmente del mundo occidental. Y esto contribuyó a mantenerles alejados de la realidad espiritual y religiosa que se experimentaba en esa parte del mundo, tan influenciada entonces por descubridores y colonos foráneos, quienes traían consigo todo tipo de creencias y religiones que total o parcialmente se fueron imponiendo en la sociedad occidental porque simplemente eran las religiones de los vencedores. Esto es muy importante. Esto conllevó a que las tradiciones religiosas yorubas, que en siglos pasados habían establecido contacto y se habían arraigado de cierta manera en el mundo occidental debido a la esclavitud, se quedaran aisladas en aquellas tierras durante mucho tiempo, hasta perder especialmente por parte de los yorubas casi toda la noción relativa a los destinos que tomaría ese legado espiritual. Ese legado espiritual y religioso que ellos habían legado accidentalmente a los habitantes de ese mundo lejano, del mundo occidental. Por una parte, esto derivó en una pérdida de contacto casi total, por no decir total, que trajo como consecuencia que los nuevos seguidores Orisha Ifa occidentales tomasen conciencia de que debían ser dirigidos espiritual y religiosamente por un líder yoruba único, denominado Arabá Olu Isheshe Awa Baye y su consejo de sabios. Mientras que por otra parte, los propios yorubas, debido a las distancias y a la carencia de toda comunicación con aquel mundo lejano, se vieron totalmente imposibilitados de mantener tan siquiera contactos con aquellos nuevos seguidores occidentales que habían nacido del legado de sus ancestros. Esto creó un distanciamiento crónico y maligno que separó los elementos ancestrales o tradicionales africanos de aquellos surgidos de la intensa transculturación occidental. Estos hechos crearon cultura y nuevas tradiciones en Occidente. Debido
a que el legado espiritual y religioso yoruba se mezcló, se sincretizó en mayor o menor medida, dando lugar a múltiples vertientes afroreligiosas occidentales que fueron formándose como parte del proceso sincrético descrito. Y todo esto contribuyó a distanciar el lejano liderazgo espiritual y religioso yoruba de aquellos nuevos seguidores Oricha Ifá occidentales, para quienes la sumisión religiosa a un líder africano yoruba ni tan siquiera formaba, ni aún hoy forma parte de sus expectativas o perspectivas. Por lo tanto, pensar en el posible reconocimiento y subordinación a un único líder religioso yoruba por parte de los occidentales no formaba, ni aún hoy forma parte de sus expectativas. Lo cual quiere decir que los seguidores Oricha Ifá del mundo occidental, por cultura y tradición, nunca aceptaron la idea de estar dirigidos espiritual y religiosamente por un lejano y desconocido líder yoruba radicado en Yorubaland, Nigeria. Por otro lado, y como un elemento distanciador más, las enormes diferencias culturales, educativas y conceptuales que se plantean entre un liderazgo religioso yoruba, planetario y absoluto, y el pensamiento occidental actual, lejos de colaborar a un acercamiento que conlleve a la aceptación de un liderazgo de esa categoría, lo que hace es profundizar aún más el abismo cultural, espiritual y religioso que nos separa a los unos de los otros. Incluso en la propia vida práctica, la misma figura de ese supuesto líder espiritual y religioso yoruba, el Araba Olusegun Agbaje de Ile-Ife, desde hace mucho tiempo dejó de ser en la propia Yorubaland una figura ejecutiva, una voz de mando a la que todo religioso yoruba debe obedecer. Pues es bien sabido que los estamentos tradicionales yoruba, incluyendo a sus propios obas o reyes, cada vez han sido más marginados y separados de la vida social y política de la nación yoruba por sus modernos sistemas de gobierno actuales, lo cual les ha ido aislando cada vez más de las realidades y problemáticas cotidianas de sus propios pueblos, pues ni tan siquiera tienen el más mínimo poder para resolver las necesidades básicas de muchas poblaciones tradicionales de Yorubaland. Y esto debe ser extrapolado a los propios arabás o líderes espirituales y religiosos de esa tierra africana, quienes en muchas ocasiones apenas tienen recursos para dar de comer a sus propias familias, por lo cual se ven obligados a vivir básicamente de los servicios que ellos mismos prestan como babalawos a nacionales y extranjeros. Además de todo lo expuesto, aún existe un problema mayor y de mucho mayor envergadura, que determina claramente la imposibilidad de que un líder religioso yoruba como el Araba Olusegun Agbaje de Ife pueda liderar un movimiento afroreligioso Oricha Ifá en todo el mundo. Y tal problema radica en las diferentes visiones que sobre dicho personaje existen, pues se supone que para el ferviente religioso yoruba, dicho Araba debería ser un descendiente directo y vivo del propio Orunmila en la tierra. Cuestión que, contrariamente a lo que se espera, hoy en día no es aceptada, sinceramente, por casi ningún yoruba, mientras mucho menos lo es por ningún afrorreligioso occidental. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de realidades, en las cuales nos sentimos amparados y liderados por alguien con la dignidad y la sabiduría suficiente como para llevarnos siempre a puertos seguros en nuestro deambular espiritual y religioso por la vida, debemos aceptar que el hombre que tenemos delante o la persona que tenemos delante es el descendiente o la descendiente sanguíneo o sanguínea de un poderoso Dios. Y es ahí cuando nos saltan las alarmas del sentido común occidental. Y es cuando nos negamos a aceptar tal realidad ante la evidencia de algo que sabemos es pura fantasía e irrealidad. Pues sabemos muy bien que en este mundo nuestro,
los dioses y sus descendientes no andan por las calles, y mucho menos viviendo en deplorables condiciones y carencias como las que desafortunadamente se viven en ese hermano país africano. Y esto a los occidentales, y le aseguro que a la mayoría de los yorubas también, les resultaría algo más que imposible de aceptar, pues un Dios caminante y humanizado, conviviendo entre nosotros, ya es algo que pertenece más a la mitología que al sentido común de los seres humanos que formamos parte de esta sociedad del siglo XXI. Por lo tanto, pensar hoy por hoy en la posibilidad de someternos espontánea y voluntariamente a un liderazgo religioso yoruba para que guíe nuestros pasos por el sendero de la espiritualidad y la religiosidad es algo más que imposible para el creyente occidental. Pues si ya lo es para los propios yorubas de las últimas generaciones, ya podríamos imaginar cómo sería acogida tal idea en nuestro mundo occidental. Simplemente sería un total fracaso. Y quienes aún ponen en duda aquel sabio pensamiento que expresa que nadie es profeta en su tierra, pues esto debe extrapolarlo a casi todas las religiones que nacieron en un lugar y florecieron en otros. Y esta es una ley de vida. La religión yoruba tradicional, ciertamente, por lo que sabemos hasta el presente, nació en esa tierra africana, que luego se conformó como Yorubaland, pero en los últimos siglos, por diversos factores bien conocidos, dicha religión se expandió por el mundo, salió de las fronteras originales donde nació, y cada vez más ha tomado su propio rumbo a través de decenas de sincretismos presentes en todo nuestro aspecto cultural y religioso. Sincretismos que forman parte de los respectivos acervos culturales de muchos países. Y si bien es cierto que muchos de los elementos originales de aquel ancestralismo religioso yoruba, aún hoy día, podemos encontrarlos en algunos reductos poblacionales de Yorubaland, también es tristemente más cierto aún el hecho de ver que a ese pueblo africano de muy poco les ha servido su religión para salvarles del colonialismo, del feudalismo, del atraso, de la injusticia social, de la explotación y de la discriminación que hoy en día aún les azota con fuerza. Y esto debe darnos la medida de que definitivamente la religión tradicional yoruba, no por ser yoruba, es o ha sido la respuesta o solución a los graves problemas que confronta ese pueblo africano, lo cual nos lleva automáticamente a la conclusión de que tal religión no ha podido florecer y llevar a su pueblo hacia adelante, evitando el abuso y la explotación criminal de su gente y de sus recursos a manos de diferentes colonizadores o neocolonizadores que les han ido imponiendo cada vez más sus propias creencias y religiones en detrimento de esa misma religión tradicional que hoy millones de seres exacerbamos y amamos en el mundo occidental. Por todo ello, voy a decir, como dicen otros, que los orichas, por todo ello no voy a decir, como dicen otros, que los orichas hace tiempo se fueron de África. No voy a asegurar tal cosa porque creo que sería irreverente e irrespetuoso al hacerlo. Aunque sí me atrevo a hacerlo al decir responsablemente que definitivamente al calor de los propios acontecimientos históricos y haciendo honor a lo acontecido con otras religiones de la humanidad, esta religión tradicional yoruba definitivamente no fue concebida exclusivamente para guiar espiritual y religiosamente a los yorubas, sino que a ellos se les asignó la noble tarea de conformar y expandir un legado religioso que luego les sobrepasaría y derivaría en el complejo entramado de sincretismos con componentes yorubas que tenemos en el mundo occidental. Y esto quiere decir que hoy por hoy la religión yoruba está más firme y segura, así como más resguardada en nuestro mundo occidental, más resguardada y más protegida que en la propia tierra donde nació, o sea, allí en Yorubaland, en el África occidental. Y si todo esto es así,
A los adoradores occidentales no se nos pudiera ocurrir jamás la idea de seguir o de aceptar como líder a un yoruba que además va por la vida diciendo a todo el mundo que él es el único descendiente directo de un dios como Orunmila. Simplemente porque los occidentales tenemos muy claro que para aceptar a un dios como los Dumare y a sus dioses intermediarios, orichas, por él mismo creados, no tenemos que aceptar la idea de la existencia y convivencia de un Dios vivo y caminante entre nosotros. Simplemente porque no estamos dispuestos a engañarnos a nosotros mismos, ni a que nos engañen tampoco. Y porque aún estamos mucho menos dispuestos a que se nos tome como idiotas. Como idiotas o como unos fanáticos, porque no lo somos. Sin embargo, casi todos coincidimos en que el tradicionalismo religioso yoruba, que aquellos esclavos nos legaron hace siglos, aún sigue vivo y persiste. Y que persiste entre algunos grupos yorubas actuales, lo cual es verdad. Que gran parte de aquella cultura religiosa aún se conserva entre tales grupos, a pesar del avance desintegrador del sincretismo cristiano y musulmán que han tenido que soportar durante siglos por aquellas tierras del África Occidental los seguidores de nuestras tradiciones. Y aunque esto sea así, ello no impide que muchos occidentales, ya sintiéndonos como los herederos legítimos de esa milenaria tradición religiosa africana, hoy en día nos acerquemos al tradicionalismo religioso que practican tales grupos con la noble finalidad de complementar la herencia religiosa recibida de aquellos esclavos, de ellos mismos, sobre todo por rescatar y poner a buen recaudo aquellas tradiciones perdidas que hoy en día están en extremo peligro en sus manos. Sobre todo por rescatar y poner a buen recaudo aquellas tradiciones perdidas, aquellas que nunca nos llegaron o aquellas que simplemente desconocíamos de su existencia. Porque sabemos que en Occidente ciertamente se perdieron muchas cosas del legado original de aquellos esclavos yorubas. Sabemos que ellos no nos los enseñaron todo, que se guardaron celosamente muchos secretos por amor y respeto a su religión, por mantener sus tabúes, los cuales se llevaron a sus tumbas. Secretos que hoy intentamos desvelar acercándonos a la sociedad religiosa yoruba remanente en esa tierra africana, pero nada más. Hoy sabemos todos que no nos acercamos a los yorubas buscando líderes ni guías de ninguna clase, sino aquellos conocimientos que aún ellos conservan o que aún muchos de ellos conservan y tienen. Conocimientos que nosotros no tenemos y que sabemos que los necesitamos, porque somos los portadores legítimos hoy en día de una herencia que sabemos que tenemos que inmortalizar y hacerla sobrevivir para gozo y satisfacción plena de las futuras generaciones de seguidores Oricha y Fa. Pues son los occidentales, cada día recae más y más el peso de ese legado, por lo que sabemos que tenemos que estar preparados para darles o para darle el uso que se merece tal tesoro cultural y religioso. Porque los yorubas han llevado esa bandera durante muchos siglos y lo habrán hecho mal o bien. Pero nosotros, los occidentales, debemos estar preparados porque ahora nos corresponde tomar el relevo de aquellos que estoicamente hasta ahora han soportado el peso de tal responsabilidad. Es por ello que debemos aceptar que el yoruba ha hecho lo que humanamente ha podido por su religión y que ahora nos toca a nosotros, los occidentales, hacerle honor a ese legado, el cual tenemos la sagrada misión de inmortalizar en el nombre de todos los que han pasado por la historia de la adoración de nuestros orichas, en general, por todos los que han pasado por esta religión. Y llegado a este punto, debo volver a retomar el tema de la necesidad de un liderazgo religioso capaz, único, universal, sabio, espiritual y religiosamente elevado, férreo y estricto a la hora de guiar a los millones de seguidores Oricha y Fa del mundo. Porque solo a través de un líder, pero de un liderazgo colectivo,
de un liderazgo inteligente, eficaz, bien preparado, único, que nos guíe certeramente a todos, que sea capaz de unirnos sin importar diferencias conceptuales ni de formas. Podremos ser capaces de hacer escuchar nuestra voz en todos los rincones del mundo. Solo a través de esta fórmula de liderazgo unificador tendríamos una fuerza tan arrolladora y descomunal como la que hoy poseen el cristianismo y el islam, por ejemplo. Religiones que mueven montañas, cambian realidades y son respetadas y temidas por los propios gobiernos de la tierra. Hoy, en todo el mundo somos más de 120 millones de seguidores de Orichifá, lo repito una y otra vez, repartidos entre África, América y Europa, manifestados en múltiples líneas afroreligiosas, sincréticas o no, de elevados componentes yoruba dentro de sí, lo cual determina que una hipotética unidad entre estas líneas, respetándose obviamente entre sí, nos convertiría en esa fuerza afrorreligiosa que durante siglos nuestros opositores han intentado que no ocurriese algo así, porque saben que unidos seríamos invencibles y que se acabarían para siempre las prebendas y los privilegios de quienes durante mucho tiempo han gozado ilegítimamente del derecho a criticarnos y a discriminarnos como hijos de ese mismo Dios del cual ellos mismos también han sido creados, o por el cual ellos mismos han sido creados, y del que hasta ahora falsamente se han comportado como los únicos hijos legítimos y privilegiados, con derecho a aplastar y a mancillar los derechos de los demás. Imagínense por un momento lo que lograríamos todos los afrorreligiosos del mundo si nos uniésemos bajo una misma bandera, Orisha Ifá. Tan solo imagínenselo por un instante. Y desde luego, no para convertirnos en tiranos, ni para discriminar a nadie por la fe que libremente desee o no albergar en su corazón. No para vengarnos de los siglos de injusticia que nos han hecho vivir a los afrorreligiosos del mundo. No para discriminar a nadie. No para cometer los mismos actos horrendos y discriminativos que durante siglos han cometido quienes aún hoy conservan y gozan de las prebendas y privilegios de ser reconocidos como elementos pertenecientes a las mal llamadas grandes religiones. No, para nada de eso podríamos, nada de eso podríamos hacer. Porque ello no nos serviría de nada ante el Padre de la creación, ante nuestros orichas y deidades. No podríamos caer en los mismos errores de quienes hoy de cierta manera nos subyugan, nos agreden, critican y nos intentan aplastar sistemáticamente, demostrando con ello la escasa espiritualidad y religiosidad que el excesivo sectarismo egocéntrico y lucrativo que les corroe hasta los huesos les ha convertido en los inquisidores de los nuevos tiempos. Sé que una propuesta como esta, lanzada al viento como ahora lo estoy haciendo, tal vez sea tomada por muchos como un sueño muy lejano, como el desvarío fantasioso de una mente obnubilada. Tal vez. Pero alguien tiene que hacerlo algún día. Alguien debe lanzar la idea claramente y sin tapujos en algún momento de nuestra historia. Y si bien es cierto que materializar estos pensamientos o sueños de unificación es algo mucho más complejo y difícil a lo que hoy podemos enfrentarnos, también es cierto que no estoy hablando de algo imposible, porque para los religiosos, para los seguidores fervientes de Olodumare Orisha, no puede existir nada imposible, por muy complejo e imposible que parezca. No es una idea descabellada el hablar de unidad, de unificación dentro de la enorme corriente afrorreligiosa derivada, total o parcialmente, de Yoruba, que existe en este mundo nuestro. No estoy hablando de imposibles, porque somos nosotros mismos, nuestras propias voluntades, las que lo podrían hacer realidad, las que podrían cambiarlo todo de manera radical. Existe mucha gente capaz, religiosa, inteligente,
sabia, preparada y de grandes valores espirituales dentro de nuestras filas afroreligiosas en todo el mundo. ¿Por qué no pensar en que entre tales personas podríamos encontrar aquellas que podrían formar ese liderazgo colectivo que necesitamos? ¿Por qué no ponernos de acuerdo, respetándonos entre nosotros, respetándonos nuestras particularidades y costumbres, nuestras tradiciones y respectivas culturas, y unirnos en un solo cuerpo multidoctrinal y religioso bajo el cual estaríamos todos? ¿Qué tan difícil podría ser el unir nuestras voces y voluntades, conservando cada quien sus particularidades conceptuales y litúrgicas? ¿Por qué no establecer una alianza afrorreligiosa única bajo la bandera Orisha Ifá? ¿Qué nos impide hacer tal cosa? ¿Qué nos los impide? Hermanos y hermanas, los únicos impedimentos, las únicas barreras que existen para que logremos algo así, somos nosotros mismos. No existe nada más interpuesto entre nosotros y la unificación que aquí propongo. Son nuestras propias voluntades, nuestros propios y egoístas intereses, nuestras propias miserias humanas y nuestro propio egoísmo, los elementos que nos dividen. Los elementos que nos dividen y que nos separan, haciéndonos débiles ante quienes sí han sabido unirse y convertirse en auténticas legiones de poder religioso. Somos nosotros mismos quienes nos hemos puesto las barreras que hoy nos mantienen en una desunión letal que nuestro propio egoísmo no alcanza a visualizar como un peligroso elemento desintegrador. Si todos vivimos bajo un mismo techo, o sea, bajo el mismo cielo, ¿por qué no hacerlo respetándonos, ayudándonos mutuamente, uniéndonos en los momentos en los que tenemos que defender lo que es nuestro ante los enemigos de siempre? Porque cada cual, cada grupo, cada entidad afrorreligiosa intenta por sí misma encontrar soluciones aisladas a sus problemas, en vez de pensar que en la unidad total está la respuesta a todos nuestros problemas. ¿Por qué pensar en la solución de los problemas de manera aislada, sectorial y de grupo, en vez de pensar en aliviar de una vez por todas, en los miles y miles, en aliviar, sí, de una vez por todas, en los miles y miles de hermanos y hermanas de religión que venimos sufriendo las consecuencias de esta ya extremadamente larga tribulación? Como pueden apreciar, son muchas las consecuencias de esta ya extremadamente larga tribulación. Y también, como pueden apreciar, son muchas las preguntas y pocas las respuestas. Y esto debemos cambiarlo radicalmente. No podemos seguir viviendo bajo la crítica, la persecución, el avasallamiento y la incomprensión malintencionada en la que vivimos y a la que nos vemos obligados a vivir por ser afrorreligiosos, por ser adoradores y seguidores de una religión distinta a las que hoy ostentan el poder en las sociedades. ¿Por qué seguir permitiendo que nos pisoteen, que nos aplasten de la manera en que lo están haciendo hoy en día aquellas fuerzas que se nos oponen por el simple hecho de sentirse respaldadas por una falsa mayoría o por una falsa verdad? Qué triste no tener un centro de culto, una iglesia respetable, reconocida y digna en el centro de una ciudad cualquiera de este mundo, sin ser molestados, ni criticados, ni agredidos por nadie. Qué triste es vernos obligados a poseer nuestros santuarios y centros de culto, unas veces en clandestinidad, otras en cutres y mediocres lugares, mientras que la mayor parte de las veces nos vemos obligados a mantener tales santuarios en nuestras propias casas. Y todo porque estamos mayoritariamente catalogados como religiosos de segunda o tercera clase, como religiosos domésticos, que no nos merecemos la distinción de poseer centros de cultos dignos y a la altura de nuestras expectativas y a la altura de nuestros dioses. Dioses que ni tan siquiera son respetados por quienes nos oprimen
Y esto es injusto y es muy triste. Pero repito, la culpa la tenemos nosotros mismos en gran medida. Finalmente, el único objetivo que he perseguido con todo lo expuesto hasta aquí es el de hacerles reflexionar, el de hacerles tomar conciencia de la necesidad de solucionar un gran problema que nos afecta a todos y que solo puede ser resuelto entre todos. Y no sé sinceramente hasta dónde puedan calar mis palabras en ustedes, pero los Dumar testigos de que la única meta que persigo con todo esto es la de hacer conciencia en las grandes masas de afrorreligiosos que tienen en sus propias manos la solución a estos problemas. Pues se trata únicamente de alcanzar un consenso para la unidad y el entendimiento mutuo. Y ahí radica la respuesta. Ojalá que como consecuencia de todo esto surjan entre ustedes propuestas concretas y serias, iniciativas valiosas que puedan ser convertidas en acciones que nos conduzcan a esa unidad de acción que hoy tanto necesitamos. Porque les aseguro que nunca antes los afrorreligiosos del mundo hemos tenido tanta necesidad de unirnos para lograr reivindicar nuestros derechos como religiosos. Que los Dumares y Bob Borichas nos bendigan a todos. Os daros.